buscan también en sus aparatos. Quiero agradecer siempre a las hermanas que nos ministran en la alabanza y a todo el grupo, ¿verdad?, que apoya en general lo que es el equipo audiovisual, ¿verdad?, tanto con el sonido, con las pantallas, con las cámaras y también en la alabanza. Gracias siempre por ese esfuerzo. Aun cuando faltan algunos, se saca adelante el trabajo con mucho esfuerzo, ¿verdad?, también. Así que gracias, hermanas, por su apoyo y por su talento, ponerlo al servicio del Señor y del pueblo de Dios, ¿verdad? A la congregación le pregunto, ¿ya tiene Jueces capítulo 6, perdón, creo que no les había mencionado el capítulo. Jueces capítulo 6, ya lo tenemos, ¿verdad, hermanos? Bien, entonces vamos a leer la palabra de Dios, Jueces capítulo 6, y el versículo 1 en adelante. El versículo 1 dice: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron escondites en las montañas, y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los israelitas, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor. Amén. Ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden sentarse, por favor. Hermanos, esta mañana tuve vamos a llamarla, dificultad de determinar si íbamos a estudiar realmente todo lo que es este capítulo o este conjunto de capítulos, porque así como en Jueces los primeros 2 capítulos son como por decir así, una historia. Después el capítulo 3 es como otra historia. El 4 y el 5 se pueden juntar, como la historia de Débora y Barak. Así el 6, 7 y 8 se pueden juntar, se pueden unir para contar la historia del siguiente juez de Israel, que es Gedeón. Pero yo no quise apurar esa enseñanza, porque son 3 capítulos, tienen mucha información y quiero poder dedicarle el tiempo que se merece este estudio. Entonces, la primera parte que vamos a ver realmente se va a centrar en estos versículos que hemos leído y unos poquitos más que siguen después de el versículo con el que terminamos. O sea, vamos a leer un poquito más, pero no mucho. Y el propósito que tengo en esta mañana es hablarles sobre la opresión de Israel, en este caso, en este momento, que se está narrando aquí con los madianitas. Pero ¿cómo es que ellos entraron en esto? O sea, ¿cómo es que Israel se encuentra en esta situación? ¿Y cómo es que ellos escapan de esta situación? O sea, ese es el enfoque. Porque es algo, hermanos, que merece atención. Es algo que ya basta solo como mencionar. Israel fue oprimido, o Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios.
y nada más con esa frase dejarlo allí. ¿Qué hicieron? El verso 1 dice, entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué hicieron? ¿Alguien sabe? ¿Qué hicieron? ¿Por qué todo el tiempo? Y esto tal vez es una pregunta, ustedes me podrían decir a mí, hermano, pastor, pues, pregúnteselo usted mismo. Pues sí, yo me lo... ¿Por qué todo el tiempo, cuando se predica aquí o en otro lugar sobre esto, casi todo el tiempo, nada más se dice que hicieron lo malo y con eso basta? O sea, no se entra en qué fue lo que hicieron. ¿Por qué es que nosotros somos tan satisfechos con simplemente saber que hicieron algo malo? Si sus hijos, si fueran pequeños, hicieran algo malo y se te dijera, tal vez la maestra de su clase te dijera, tu hijo hizo algo malo hoy en la clase, ¿cuál sería tu respuesta? Pero en la Biblia leemos, entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y no nos preguntamos, ¿qué hicieron? Entonces, en esta mañana vamos a ser investigadores. ¿Qué hizo Israel? ¿Qué fue lo malo que hizo Israel? Y después de saber qué es lo malo, vamos a aplicar esto a nosotros. ¿Cómo se aplica esto a nuestras vidas? Ahora, para que vean la respuesta de esto, quiero que vayan al capítulo 2. Porque el capítulo 2 es el capítulo que más da detalle sobre qué es lo que Israel hizo. Yo creo que ya la mayoría sabe, en forma general, qué es lo que hicieron. Pero si van al capítulo 2, lo tienen ya, ¿verdad, hermanos? Y si van al verso 11, por favor, donde habla de la apostasía de Israel, después de la muerte de Josué, dice aquí el verso 11 en adelante, dice, entonces los israelitas, díganlo conmigo, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Pero aquí vienen los detalles. Dice, ¿sirvieron a quiénes? A los Baales. Ahora, eso es importante. ¿Quiénes son los Baales? Son dioses paganos. La palabra Baal significa señor o esposo en un sentido de señorío, en un sentido de dominio, de señorío, de posesión. Es decir, si tú le llamas Baal a tu deidad, le estás llamando Señor, que tiene señorío sobre tu vida, dominio sobre tu vida, tiene algún tipo de control sobre tu vida. Ahora, pero aquí lo dice en forma plural. Dice, sirvieron a los Baales. ¿Ustedes se fijaron en eso, hermanos? Ahora, quiero explicar un poquito este detalle. Quiero explicarles un poquito sobre esto. Cuando Israel entró a la tierra prometida, se enteraron de que esa tierra tenía, como cada región de la tierra, le pertenecía a una deidad, a un Baal. ¿Ok? Y Baal, la deidad que ellos adoraban allí en esa región, es un dios. Obviamente nosotros conocemos a un solo Dios verdadero como cristianos, pero estamos hablando de dioses paganos y por eso digo Dios, pero Dios con minúscula, no con mayúscula. ¿Ustedes me entienden? Entonces Baal era un dios, una deidad a los ojos de estas personas que ejercía control principalmente sobre lo que era la fertilidad, el crecimiento, la estación de la primavera, las cosechas. O sea, era un Dios que prácticamente producía fertilidad en la tierra.
Por causa de Baal crecía el fruto, por decirlo así, de la tierra. Por causa de Baal venía la lluvia que producía, que podía causar la producción de una buena cosecha. Por causa de Baal las personas podrían concebir y dar a luz. Por causa de Baal se tenía el concepto de que no vendría sequía, no vendría. En la mitología griega se describe que Baal era un dios campeón que vencía el caos, y el caos era precisamente la sequía, los incendios, las inundaciones, todo aquello que limitaría que se produjera fruto en la tierra, o que las personas tuvieran hijos. ¿Están conmigo? ¿Sí, hermanos? Ese era Baal. Pero las regiones de la tierra, bueno, cuando Israel entró, se dio cuenta, y ustedes lo pueden ir leyendo cuando van viendo el libro de Jueces, se van dando cuenta que cada región tiene un nombre, o sea, como el nombre de las ciudades. Y aquí, por ejemplo, en California tenemos varios nombres. No voy a entrar en la historia de todo eso, pero vemos especialmente en las ciudades que tienen una misión, ¿verdad? Vemos San Juan Capistrano, vemos, ¿verdad? O sea, tenemos todos nombres similares a eso. ¿Por qué? Porque era una región donde se hicieron muchas misiones. Entonces, como digo, no le voy a dar la historia de eso, pero la historia aquí, en la tierra prometida, cuando entran, se dan cuenta que una región se llama Baal Gad, Baal Amón, Baal Azor, Baal Peor, Baal, o sea, en cada región hay un Baal tal, Baal tal, Baal tal, porque en cada región había un Baal que presidía sobre esa región, que era el que producía la fertilidad en esa región. Ahora había un templo, oigan esto, había un templo donde iban a adorar a Baal, y le habían puesto un altar a Baal. Y junto al altar de Baal había también un poste de Asterot. Y Asterot, si ustedes ven aquí, hermanos, vuelvan al capítulo 2, por favor, de Jueces, donde estábamos leyendo. En el 11 decía: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, sirvieron a los Baales. Pero si ustedes se dan cuenta, en el verso 13 dice: dejaron al Señor y sirvieron ¿a quiénes? A Baal, y ¿a quién más? A Astarot. Entonces Astarot es la deidad femenina, la versión femenina de Baal. Entonces tenían un altar a Baal y un poste de Astarot, que era como quien dice esposo y esposa, ambos que estaban prácticamente como vigilando por esa región de la tierra. Ahora, quiero traer a su memoria dos cosas. La primera es que, ¿cómo le llamaban a la tierra prometida antes de que entraran? Era tierra que fluye lechina, o sea, era una tierra fructífera. Entonces, ¿por qué era fructífera? Según la creencia de estas personas, era por los Baales. Y no solo por los Baales, sino por Astarot, porque Astarot vendría siendo la forma femenina de la deidad Baal, y creían, oigan esto, creían que porque Astarot tenía relaciones con Baal, que esas relaciones fortalecían a Baal para poder vencer sobre el caos, por ejemplo, sobre la sequía, sobre cualquier cosa que podría impactar o limitar lo que rindieran las cosechas de la tierra. En otras palabras, era como que sexualmente Astarot le daba poderes a Baal para que Baal pudiera ser más efectivo en su trabajo de producir fertilidad en la tierra. ¿Van entendiendo? Entonces, en este sistema de adoración, en los templos tenían mujeres dedicadas a la práctica sexual con los hombres. O sea, eran, por decirlo en pocas palabras, eran prostitutas, pero eran prostitutas no por dinero,
No que lo hacían con un cobro para recibir, sino que lo hacían como parte de su adoración, porque creían que al practicar esto, con los hombres que entraban, era una forma de adorar a su Dios y que le daba fuerza, poder a su Dios para poder dar más fertilidad a la tierra. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Israel? Vean el verso 12. Siempre en Jueces capítulo 2, el verso 12. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron ira al Señor. O sea, en otras palabras, participaron en la adoración a estos dioses. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Ustedes que son, ¿verdad?, muy prestos para entender estos detalles. Esta es forma, ¿verdad?, PG, ¿verdad?, que como le decimos en la cinematografía, ¿verdad?, es forma PG de algo que es muy maduro para el consumidor. Pero lo que se está diciendo aquí prácticamente es que Israel entró a esos templos. Israel se acostó con esas mujeres. Israel participó en la adoración a Baal y de Astarot, y abandonaron a Dios. Pero hay algo interesante. No lo abandonaron por completo. Aquí dice que lo abandonaron, pero realmente usted y yo sabemos que no lo abandonaron por completo, porque la Biblia es pero muy detallista. Y dice, abandonaron al Señor, como dice el verso 12, el Dios de sus padres. Y mire lo que dice, esto es lo que más me gusta de la Biblia, porque mete algo sarcásticamente ahí, ¿verdad? Dice, el que los había sacado de la tierra de Egipto. O sea, hermanos, en el fondo ellos sabían quién era el Dios que los sacaba a ellos de los apuros. ¿Quién era el Dios que los sacaba a ellos cuando tenían problemas? ¿Me van entendiendo? Ellos no sabían en el fondo quién era. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Sucede que obviamente Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. El Señor, ¿qué hace? ¿Cuál es el ciclo? El Señor se enoja y los entrega en manos de un opresor. El opresor viene, ¿verdad?, los oprime por cierta cantidad de tiempo, y luego ¿qué hace Israel? Clama. ¿A quién? ¿A Baal? ¿A Astarot? Claman a Dios, el Dios que los sacó. Por eso digo que no lo abandonaron del todo, sino que integraron en la adoración de Baal y de Astarot a su sistema de adoración. Eso se llama sincretismo, ¿no? O sea, es cuando se unen diferentes creencias, diferentes religiones, diferentes ramas de ¿qué yo diría? Teología o qué sé yo, y se une y se tiene como una creencia de esto, una creencia de lo otro y una creencia de eso, y lo unen. Entonces absorbieron lo de los paganos que estaban alrededor de ellos, pero siempre recordaban al Señor cuando tenían problemas. Ahora vuelvan por favor al capítulo 6 donde estábamos, hermanos, por favor, porque comenzamos con ese texto que dice el verso 1: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en las manos de Madián por 7 años. Ahora, hay otra cosa interesante aquí. Como le digo, la Biblia es muy detallista. ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos años los entregó ahí el Señor? 7. ¿Ustedes recuerdan que el Señor no les dio, o sea, el Señor les dio a Israel una orden sobre cada cuánto tiempo le tenían que dar descanso a la tierra? ¿Ustedes recuerdan eso? Ellos tenían que darle a la tierra descanso cada 7 años. No voy a entrar en todos los detalles de esto, pero les estoy diciendo simplemente, esto, hermanos,
es más profundo de lo que uno ve cuando solo lee el verso 1. Puede uno leer el verso 1 y decir, bueno, 7 años, ya, hicieron lo malo, ya, que sigue. Pero es que va más allá. Porque ahora vean, ¿cómo es que los oprime su opresor? Miren el verso 2. El poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los israelitas hicieron escondites en las montañas y en las cavernas, en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos, acampaban frente a ellos y destruían el ¿qué? El producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban ¿qué? Sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud, tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue que empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los israelitas terminaron ¿qué? Clamando al Señor. Pero fíjese lo irónico aquí. Están diariamente adorando al Dios de la fertilidad de la tierra. Oh, Baal, danos más cosecha. Me acuesto con esta mujer de tu templo para que te dé más poderes, para que le des más fertilidad a la tierra. Y otra vez, y otra vez, y otra. Y lo irónico de todo esto, lo poético, es que Dios dice, con que creen que Baal es el que les produce esto. ¿No soy yo el que les dije que los llevaría a una tierra que fluye leche y miel? ¿No soy yo el que les dije que los entregaría a ustedes, lo entregaría a esta tierra en tus manos? ¿No soy yo? Con que le quieren dar el crédito y la adoración y la honra y todo a Baal. Entonces vamos a ver si ese Dios les ayuda ahora. Y Dios los entrega en manos de los madianitas. ¿Y qué hace Madián? Madián va cada vez que siembran. Así dice. Cada vez que siembran. ¿No dice así? Hermanos. Sí. Miren lo que dice el verso 3. Porque sucedía que cuando ¿qué? Cuando los hijos de Israel, el verso 3. Sucedía que cuando los hijos de Israel, ¿qué hacían? Cuando sembraban. Cuando ellos sembraban, o sea, noten hermanos, porque hermanos, quiero que usted entienda esto. Ellos sembraban y ¿qué decían? Cuando sembraban, estaban con el pensar de que Baal nos va a producir una gran cosecha. Entonces sembraban, pero ¿qué ocurría? Dios los había entregado en manos de los madianitas. Entonces venían los madianitas y no venían solos. Venían, hermano, con los amalecitas, con otros pueblos del oriente, y venían con sus camellos, y dice que se acampaban ahí, que dice que eran innumerable su campamento, y estaban acampados en Jezreel. Aquí no dice Jezreel, pero se dice, no sé, pero en Jezreel, en el valle de Jezreel es donde se estaban acampando, y ahí estaban esperando. Ya van a sembrar. Entonces Israel ponía la siembra, y ¿qué hacían los amalecitas? Venían y devastaban todo lo que Israel había hecho. Y a la hora de la cosecha, ¿qué sucedía? No había nada. No había nada. Entonces, hermanos, era algo que estaba ocurriendo año tras año tras año. Oigan, no les dejaban, si había nacido alguna vaquita, se la llevaban. Si había nacido alguna ovejita, la mataban. Si había nacido algún buey, ¿verdad? Lo usaban para llevarse lo que podían llevarse de nuevo para su casita, y dejaban a Israel sin nada. Pasaba otro año y otra vez sembraban, y otra vez venían los madianitas con sus amigos y con sus tropas y con su todo, y venían a destruir todo otra vez.
Cuando venía la cosecha que Baal les iba a producir, no había nada. ¿Y qué creen que hacía Israel en ese momento? Decían, hay que fortalecer a Baal. Hay que fortalecer a Baal. Pobre Baal, no puede contra el caos, ¿verdad? Me sacrifico. Tengo que ir al templo, ¿verdad? Entonces era algo, hermanos, realmente todo este sistema era una plaga en la sociedad. O sea, por decirlo así. Era algo horrible, pero era la costumbre, era la cultura. Y por eso Dios les había dicho de un principio, desposen, o sea, tienen que expulsar a esa gente de ahí. Expúlsenlos de ahí. Pero Israel no lo hizo. Y por eso Israel cae en vamos a decir que es, hermano, un hoyo profundo de este ciclo. Pero pasan los años y ellos siguen intentando a través de Baal. A través de Baal. Y cuando han pasado ahora 7 años, si van otra vez al verso 6, ¿sí es el verso 6? Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los israelitas clamaron al Señor. Pero esto es ya después de 7 años, que lo decía, ¿verdad? El verso 1. Por 7 años. Entonces, al final del 7º año fue que finalmente clamaron al Señor. Dijeron, bueno, tenemos otro Dios. Noten lo que dije. Tenemos otro Dios. Es el que nos saca de aprietos. No es el Dios de la fertilidad. Noten, aún así no están reconociendo a Dios como el Dios que les produce leche y miel. Lo están reconociendo como el Dios que los saca de aprietos. Porque si ustedes se fijan, el verso 7, que ya no lo leímos al principio, el siguiente verso, después de que dice que clamaron al Señor en el 6, el 7, miren lo que dice: cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a un profeta a los israelitas que les dijo, oigan esto, hermanos, les va a gustar. Les dijo el profeta, así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo. A ver, dígame, iglesia, fui yo. Otra vez, fui yo. Otra vez, iglesia, porque no todos lo están haciendo. ¿Sí lo dijeron todos? Si hay alguien, mire, lo vamos a hacer otra vez. Si hay alguien a su alrededor, usted ve, hermano, usted revise. Usted sea la policía del fui yo, ¿verdad? Y si usted ve que alguien no lo dice, hay que dale, hermano, despiértese. ¿Listos? 1, 2 y 3. Fui yo el que los hice subir a ustedes de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos sus opresores. Los desalojé delante de ustedes. Les di su tierra y les dije, yo soy el Señor su Dios. No temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido. ¿Se están fijando? A veces se necesita un recordatorio, ¿no, hermanos? Antes de levantar, porque el ciclo era Israel peca, hace lo malo, Dios se enoja, los entrega en manos de opresores, Israel sufre, Israel clama, y Dios ¿qué hace? Levanta a un juez o a un libertador. Pero aquí si lo levanta. El siguiente verso, en el 11, el Señor levanta a Gedeón. Pero, antes del 11, primero mandó un profeta a decirles, ahí los dejé intentando con Baal, para que se dieran cuenta que no es Baal, fui yo, he sido yo, sigo siendo yo, seguiré siendo yo soy su Dios. Entonces, esta verdad
es una verdad que a veces, como dije, lo vamos a aplicar a nuestras vidas hoy. Esta es una verdad que a veces necesitamos escuchar nosotros. ¿Por qué? Porque le servimos a Baal, a Astarot. No, pero ¿cuántas veces no hemos olvidado a Dios como fuente de sustento, proveedor, libertador, sanador, mediador, restaurador? Y hemos ido tras otras maneras de conseguir lo que queremos o necesitamos en la vida. ¿Me están escuchando, hermanos? Piénselo bien. Piénselo bien. Porque la realidad es que a veces nosotros no queremos hacer las cosas como Dios dice. Puede ser que Dios diga, tienes que sacar a esa gente de aquí. Y uno dice, pero no le están molestando a nadie. Ellos tienen allí su rinconcito y qué sé qué. Y nosotros acá. Pero, mire, usted ya no quiere hacer lo que Dios dice. Lo quieres hacer a tu manera. O Dios dice, bien, no te metas con las hijas de ellos. Pero Señor, o sea, son seres humanos igual que nosotros. Tienen muchas cosas en común. Nos gusta el color azul, nos gusta la playa. Mira, Señor, me gustan las comidas que hacen allá, son unas pupusas extrañas que nunca he probado, ¿verdad? Entonces viene uno y comienza a justificar sus acciones. Y a justificar sus acciones. Pero el Señor, es que yo voy al templo de ella porque pues ella también va al templo conmigo. Entonces, si ella, ¿verdad?, respeta mis creencias, pues yo también tengo que respetar sus creencias. ¿Me va entendiendo? Y poco a poco. Entonces lo que sucede, y yo le estoy dando el ejemplo de Israel, pero nosotros, cuando queremos justificar algo, después de que Dios nos dice, hagan eso, hagan aquello, y nosotros venimos y decimos, no, yo quiero, ¿verdad?, hacerlo de esta manera. Yo lo quiero hacer a mi manera. Y a veces es porque lo que nos está pidiendo Dios se nos hace a nosotros complicado o difícil. Se nos hace desagradable. Dígalo conmigo, diga desagradable. Desagradable. Exacto. Entonces lo que sucede, hermanos, es como es desagradable. Como es algo que nosotros, o sea, nadie lo quiere hacer. Es como cuando tiene, hermano, usted un problema con alguien. Un desacuerdo. Es más fácil confrontar a la persona, o sea, tal vez no quiero usar la palabra confrontar, pero sentarse con esa persona y decir, hablemos, arreglemos esto. O es más fácil decir, mejor lo evito, mejor la evito, mejor no me meto yo con él, no se mete conmigo, cada quien por su lado, no hay problema, no pasa nada. Y puede ser que Dios esté diciendo, arregla las cosas. Y dicen, es desagradable, es difícil, es complicado, es algo que no quiero hacer. Entonces sigo haciendo las cosas de otra manera. Y de otra manera, y de otra manera. Y es lo que digo, hermano, yo tal vez doy unos ejemplos que no son tan específicos o que tal vez no son tan precisos a la situación suya personalmente. Pero si usted lo piensa bien, los principios ahí están. Que es el principio de no hacer lo que Dios pide, como Israel, que no hizo lo que Dios pidió. Y que después, oigan esta parte, que después el resultado
de haber desobedecido a Dios o de estarle desobedeciendo a Dios. Que eso mismo, poéticamente, sea la manera en cómo Dios te está tratando de hablar y enseñar una lección. Porque son los mismos pueblos que ellos no sacaron los que Dios está usando para oprimirlos. Y es la misma tierra que ellos creen que produce fruto por el Dios de esos pueblos, por Baal, que Dios está usando para llegarlos para hacer que lleguen al punto de clamar a Él de nuevo. ¿No será que, hermanos, nosotros somos como Israel y nos olvidamos de Él y hacemos lo nuestro, y hacemos lo nuestro, y hacemos lo nuestro, y tal vez no nos va bien, pero nos sacudimos y le seguimos intentando, y otra vez sembramos, y otra vez nos quitan la cosecha, pero seguimos, nos levantamos, nos vamos al templo, nos acostamos con alguien para fortalecer a Baal, para volver a sembrar, para que de vuelta vengan a devastar la tierra, y otra vez que deprimimos, nos apagamos, pero nos levantamos y no queremos volver al Señor. Queremos seguir intentando de esta manera hasta que al fin, hermanos, estamos que ya no podemos. Entonces nos acordamos. Y ese Dios que sacó a mi abuelito de Egipto, ese Dios que envió maná en el desierto, entonces nos acordamos de Él cuando lo necesitamos y venimos y clamamos a Él. Y el Señor nos quiere recordar: fui yo. ¿Qué no ven? Cada vez que ustedes tuvieron lo que necesitaban, fui yo. El maná no fue Baal, fui yo. El mar rojo no fue el Dios del mar, fui yo. Las plagas en Egipto no fue el Dios de los egipcios, fui yo. Cuando se enfermaron, yo los sané. Yo soy Jehová Rafa, su sanador. Yo soy Jehová Jireh, su proveedor. ¿Qué no se dan cuenta? Que he sido yo todo este tiempo. Desde sus abuelos, desde sus padres, ahora con ustedes. Gedeón se levanta, hermano, oiga, 40 años después de Débora y Barak. Ya han pasado 40 años desde Débora para acá. Les digo, tan pronto nos olvidamos del Señor, tan pronto como que nos va bien. Y por eso, si en tu vida no están creciendo los frutos, no hay cosechas, tú siembras y no sale nada, no crece nada, y lo que crece te lo roban. Al punto que ahora Israel aquí habían hecho escondites en las montañas, en las cavernas. O sea, habían tratado de decir, a ver si tal vez aquí siembro algo. No me lo pueden robar. Quedaron empobrecidos, es la palabra que usa la NBLA. 7 años sin nada de esto, hermano, diría yo. Estaban desnutridos o malnutridos, desesperados, acobardados porque se estaban escondiendo. Y esto era después de ir con un ejército a pelear contra, ¿verdad? A través de Débora y de Barak. Pero ahora
no podían contra Madián. Entonces clamaron al Señor. ¿Y cuál es la lección aquí? La lección es: no clamemos al Señor cuando lo necesitemos. Esa no es la lección. Es al revés. Es: aprendamos a depender de Dios y no usar otras fuentes. ¿Están conmigo, hermanos? Yo quiero que ustedes lean conmigo un pasaje de la Biblia, hermanos, si pueden, en Jeremías, por favor. Jeremías, me avisan cuando lo tienen, el capítulo número 2. Jeremías, capítulo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, quiero que vean conmigo el verso 13. Jeremías capítulo 2, verso 13. Dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son los 2? Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Hermano, ese verso. Nos hemos olvidado del Señor, lo hemos abandonado. Pero aparte hemos dicho: mira, voy a abandonar. Oiga aquí, el que aquí se está declarando a sí mismo fuente de agua viva. Diga conmigo: fuente de agua viva. Estoy abandonando al fuente de agua viva para ir a cavar mi propia cisterna. Es decir, mira, Señor, no quiero estar aquí, fuente de agua viva, para beber las aguas que tú me das, porque tú me obligas a hacer lo que yo no quiero hacer. Es desagradable. Entonces me voy para acá, donde yo puedo hacer lo que yo quiera, y voy a cavar mi propia cisterna. Pero lo describe esa cisterna como agrietada, que no retiene el agua. Entonces le estamos eche agua, y en lo que lo levantamos se escapa todo el agua, y le estamos echando agua y lo levanta, y es como que se tuviera un vaso y lo está llene, pero tiene hoyo abajo. ¿Me va entendiendo? Y tal vez alcance a retener un poco para beber un poco antes de que se le escape lo demás. Pero hermano, está en un proceso, haciendo las cosas a su manera, de una manera desagradable ante el Señor. Estos son los males que Israel ha cometido. ¿Están conmigo? Estos son los males que Israel ha cometido. Entonces, algo que me llama la atención es que, a pesar de todo eso, que hemos hablado, que hemos mencionado, cuando Israel clama al Señor, aunque lo estén haciendo ya como quien dice, como último recurso, aunque lo estén haciendo, como dice, en desesperación, aunque lo estén haciendo que hasta el fin se dan cuenta que me necesitan, o solo cuando me necesitan, a pesar de eso, en el momento que claman al Señor, el Señor les habla y el Señor les levanta un libertador. Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Porque la gracia de Dios es sublime, hermanos, y no se merece la gracia de Dios. Pero viene Dios y en su gracia nos vuelve a salvar. Y por eso les dije, esto puede ser como un mensaje de 2 o 3 partes. Porque en el proceso de todo esto, Dios es muy cuidadoso
de salvarlos de una manera, óigame bien, de salvarlos de una manera que después ellos puedan decir, fuimos nosotros, o fue Baal. Por eso, cuando Gedeón levanta, recluta su ejército, ¿qué hace Dios? Son muchos. Ok. Son muchos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios quería asegurarse que ellos entendieran que esto no es con espada. Esto no es con ejército. Esto es con el Dios que tiene cuidado de ustedes. ¿Verdad? O sea, había maneras. Es interesante. Porque incluso Gedeón, cuando Dios le llama y él pide señal, él dice, yo quiero estar seguro que tú eres el que me estás llamando. ¿Cuál es la señal que pide Gedeón? ¿Ustedes recuerdan? ¿Cuál es? ¿Qué les pide? Le pide una señal al Señor 2 veces, pero ¿cuál es la señal que le pide? ¿Recuerdan? Una piel que quedara al día siguiente con rocío y al día siguiente la misma piel no tuviera rocío. Vayan al verso 16 de Jueces 6. Jueces 6, 16. ¿Está conmigo? Hermanos. Jueces 6, 16. Jueces 6, 16. ¿Lo tienen? Amén. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Me quedaré hasta que vuelvas, le respondió el Señor. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura. O sea, prácticamente viene y presenta su ofrenda. Ok, ya después de todo esto, ¿verdad? Gedeón quiere una señal. Y cuando le pide la señal, lo interesante es que la señal tiene que ver con qué. ¿Con qué tiene que ver la señal? Sí, pero ¿con qué tiene que ver la señal? O sea, ¿cuál era la prueba de que Dios estaba con él? ¿Cómo le iba Dios a comprobar a Gedeón que Dios estaba con él? Vayan al 36, verso 36. Entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. ¿Quién produce el rocío? ¿Quién? Dios. ¿Quién creen ellos que produce el rocío? ¿Me van entendiendo? Entonces, aún las señales es Dios diciendo, Baal les ha producido algo todo este tiempo. No, ok, entonces yo les voy a mostrar. Y muestra, no una vez, 2 veces. Pero por eso es que yo le digo, durante todo este proceso, Dios les está mostrando que no es Baal, que no es Astarot. Fui yo. Y hermano, yo creo que es tiempo de que nosotros nos demos cuenta de que en los mejores momentos de nuestra vida fue Dios. Que en los momentos que usted menos podía y salió adelante fue Dios. En su momento de peor enfermedad, fue Dios el que los sostuvo en esos momentos. Fui yo, dijo el Señor. Fui yo. Podemos reconocer a Dios en esta mañana y decir, perdónanos, Señor, por abandonarte, por buscar otras fuentes, cavar otras cisternas, someternos a presiones culturales, a la tentación personal, a no querer hacer lo que tú nos pides, a buscarte solo cuando te necesitamos.
Gracias por enviar profetas que nos recuerden que fuiste tú. Palabras que nos recuerden que fuiste tú, que has sido tú. Amén. Hay un canto, no me la sé toda, pero solo sé una parte, pero ustedes la recordarán porque es muy conocida. Dice: tú has sido fiel. ¿Sí la saben? Tú has sido fiel. ¿Sí se la saben, verdad? Sí. Es Dios el que ha sido fiel. Amén. Es Dios el que está allí. Y nuestro mal rato que pasamos, que pueden ser 7 años, es porque no entendemos. Y son resultados muchas veces de nuestra propia decisión, intento de hacer las cosas de otra manera. Por eso esos pueblos son los que vienen, los que no sacamos, ahí están, como espino en nuestro lado. Por eso es la tierra que le atribuimos el crédito a otro Dios, el que nos deja de producir fruto. Por eso es, hasta que clamamos al verdadero Dios, vemos un cambio real. Si usted quiere ver un cambio real en su vida, en alguna área, o en algún familiar, en alguna persona, clamémosle a Él. Clamémosle a Él. Porque yo creo que aquí hay personas que entienden dos cosas. Uno, que cae mal cuando la gente lo busca solo cuando lo necesita, ¿cierto? Pero que tenemos un Dios tan rico en misericordia, que a pesar de que solo clamemos a Él cuando lo necesitamos, Él desea que vengamos a Él. Él desea que vengamos a Él. ¿Están oyendo, hermanos? Él desea que vengamos a Él, que no asumamos esta postura de decir: bueno, es que yo no quiero ser hipócrita que solo busca a Dios cuando lo necesita. Hermano, entonces ¿cuándo lo va a buscar? Lo necesitamos todo el tiempo, o sea, todos los días. Entonces ¿cuándo lo va a buscar? Mejor aprender hoy: Señor, te necesito, perdóname, voy y te voy a buscar continuamente, Señor, ¿verdad? Que mi corazón te busque diariamente, como dice que, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, que así clame a ti, Señor, el alma mía, ¿verdad? Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre, ¿verdad? Él es quien sana todas mis dolencias, mis enfermedades. Él es, o sea, cuando entendemos estas cosas que fue Él, entonces lo buscaremos a diario y no de vez en cuando. Fue Él. Entonces, pongámonos de pie en esta mañana. Reconozcamos que Dios ha sido fiel. Clamemos. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por la enseñanza que hoy nos has traído. Gracias por recordarnos, Señor, que no podemos cavar nuestras propias cisternas, abandonarte, adoptar otros, Señor, sistemas de hacer las cosas sin enfrentar consecuencias y resultados no deseables. Señor, cuando no hacemos las cosas que tú nos pides, nos exponemos a sufrir, a sentir opresión, depresión, a sufrir pérdidas, Señor, no solo de ganado, no solo de comida, de fruto, sino también, Señor, comenzamos a perder la confianza, comenzamos a perder la fe. Pero cuando tú sigues siendo fiel y sigues demostrando, Señor, que nos amas, que estás allí, Señor, con los brazos abiertos, esperando volvamos a ti, reconozcamos el error de nuestros caminos. Tú, Señor, nos abrazas, nos perdonas, nos sacudes, vendas nuestras heridas, Señor, nos cargas sobre tus hombros, Señor, como la oveja perdida, nos devuelves al redil sanos y salvos, Señor, y ahí es donde tenemos que reconocer de nuevo, una y otra vez, que tú eres fiel,
que tú eres misericordioso, que tú eres un Dios de gracia, un Dios de amor, que tú eres el único Dios verdadero, que fuiste tú, que has sido tú. Gracias, Señor, Gracias, Jesús. por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que haces. Si hay alguien aquí en esta mañana que desea levantar su mano y decir, Señor, yo necesito clamar a ti, Señor, en mi momento de